Esto es Huevo Revuelto Media, un espacio dinámico donde los temas se mezclan como ingredientes en huevo revuelto. La migración de argentinos, en este caso misioneros, a trabajar a Brasil. Fraternidad universal. Había mujeres solas, jóvenes, gente que viaja con sus maridos y sus hijos. Las migraciones laborales indudablemente están ligadas siempre a cuestiones donde lo económico es un factor determinante. Hegemônica de nada. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? Bueno, febrero 2026, estoy acá con dos compañeros y colegas. Estoy con Sergio Alves y con Sofía Schiavoni. Sergio es periodista, es escritor, también es guionista. Escribió un libro que se llama Urú y otros relatos que se pasó a la pantalla en una serie web dirigida por un misionero también. Y escribió el guión de un cortometraje Maragato, que también tuvo muchos premios y un recorrido súper interesante en festivales. Y también cronista, en este caso vamos a hablar de la crónica que redactó para la revista Anfibia. Y también está Sofía Schiavoni, que es una colega, amiga, que es productora, realizadora y fotógrafa y que tiene un ojo muy preciso y humano para retratar situaciones. Así que bueno, con ellos voy a estar hablando en este segundo episodio de Huevo Revuelto sobre un tema que estuvo o está todavía en agenda nacional, como dije, febrero 2026, que tiene que ver con la migración de argentinos, en este caso misioneros, a trabajar a otros países, a trabajar a Brasil, por ejemplo. Como decía recién, los chicos estuvieron trabajando en una crónica para la revista Anfibia, que fue titulada, un título que me pareció espectacular, que se llamó, no sé si pusiste ahora, me vas a contar, un título que es Dios atiende en Brasil. Y en ese contexto también leí palabras súper fuertes como éxodo, palabras como huir, huyen. Y me gustaría que nos cuenten si realmente estamos hablando de un éxodo masivo, si la gente está huyendo, huyendo desesperada a trabajar a Brasil en este caso, o cuál es el contexto con el que ustedes se encontraron en la frontera. Yo en mi caso era un tema que ya venía observando desde hace algunos meses, pensando en otros medios y pensando también en el día a día nuestro. Era un tema que está en agenda desde antes que la prensa nacional se pose su mirada ahí. Entonces más o menos ya se venía perfilando. Era algo que incluso se sabía que iba a ocurrir en esta época, en temporada estival. Y termina, bueno, sí, cristalizándose en esa crónica titulada Dios atiende en Brasil. El título fue mío, no así la utilización del verbo huir y todo eso, que fue una estrategia de marketing, entiendo, de la gente de las redes de Anfibia. Yo no utilizaría ese término de la huida, porque bueno, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con este tema, con la migración, lo que estamos viendo, por lo menos desde los medios, desde la comunicación, es que, como comenta mucha gente, este es un fenómeno que siempre existió. Misiones tiene el 90% de su territorio de frontera y siempre hay una dinámica laboral que es cambiante, digamos. En ese sentido, mucha gente, año a año, siempre está acudiendo desde algunas ciudades fronterizas de nuestra provincia u otras hacia ciudades de Brasil o Paraguay en busca de trabajos que a veces son temporarios, en la mayoría rurales, el famoso trabajo golondrina. Eso es verdad, siempre ocurrió. Lo que nosotros estamos viendo y lo que llamó la atención de la prensa nacional es justamente la dimensión que en estos últimos meses cobró, o en esta temporada cobró, ese fenómeno migratorio, digamos. O sea, hubo más migración que Hay en años anteriores. Sí, tiene que ver con la escala y con la dimensión, digamos, y ahí es donde confluyen un montón de razones, digamos. No hay una sola causa por la cual esto se da. Incluso tiene que ver también, en este caso, con la expansión económica que hay en Brasil, que obviamente demanda una mayor mano de obra, y con un montón de razones o de cuestiones que sí tienen que ver con nuestro país, con nuestra provincia, con determinadas industrias, y bueno, con un movimiento que es por ahí, y eso tratamos de plasmar en la crónica, un poco más complejo que el que por ahí se venía mostrando o presentando a nivel general, ¿no? Acá confluyen una serie de razones que hacen que gente, principalmente de la provincia de Misiones y principalmente del rubro agrícola, rural, el trabajador rural, pero también de otros lugares, de otras provincias e incluso de otras actividades profesionales u otros oficios
protagonicen hoy esta migración principalmente hacia Brasil. Por ahí a mí me gustaría agregar, desde la comunicación no somos antropólogos, sociólogos, o sea, yo solamente puedo contar con lo que me encontré, digamos, desde mi lugar. Y un poco como dice Sergio, las situaciones son muy diversas. Ese día que fui a hacer las fotos me encontré con un grupo que venía de Posadas. O sea, eso capaz no era tan común, sí era algo más que era de la frontera. Sí, había otro chico, por ejemplo, que vivía en Aristóbulo y que cruzaba todos los veranos en una cuestión más de, bueno, hago plata extra para comprarse una moto, por ejemplo. Entonces él hacía como temporada. Sí. Pero sí, por ejemplo, los chicos que venían de Posadas, me parecía que su situación era completamente diferente, ya así buscando como otro horizonte económico, digamos. Y en ese caso también me parece importante aclarar que Brasil no es como un paraíso en este momento, sino más bien como un espejo incómodo, donde, bueno, como estas dinámicas que siempre están en la frontera, hoy benefician más y la gente sí, efectivamente, se está yendo, ¿no? Te encontrás con un montón de gente que se está yendo. Sí. Me interesa esto que decían de que había como escenarios diversos, sí, ¿no? O sea, o realidades diversas, sí, entiendo, en la gente que se estaba yendo. Entiendo, después de haber leído y escuchado un montón de informes, que tiene que ver por ahí con una realidad más coyuntural que nos atraviesa ahora. Tal vez antes sí se trataba solamente de trabajadores golondrina, como decía vos, que bueno, no hay cosecha en Misiones, se van a Brasil a laburar en el verano. O bueno, la gente de otros oficios que se iban tipo a trabajar de mozo en el verano porque no está estudiando. Un estudiante de pronto se va como a hacer unos mangos extras. Pero si ahora estamos hablando de muchas realidades diversas, y vos estabas diciendo recién, de gente que está proyectando ya ir a quedarse a Brasil, es el espejo también de la realidad que nos atraviesa como provincia y como país, digamos, de una economía parada, digamos, y de no poder... Yo pensaba cuando analizaba este tema, pensaba qué es lo que te moviliza a hacer cualquier cosa, que creo que es llevar el sustento a tu casa, digamos, ¿no? O sea, digo, darle de comer a tus hijos, comer vos, sostener a tu pariente que está enfermo, digamos, y si no tenés la posibilidad de desarrollarte con tu oficio profesionalmente en tu provincia o en tu país, no te queda otra que irte, por más que esto siempre haya sido una posibilidad. De hecho, también siempre sucedió que vengan brasileros o paraguayos a trabajar acá, como nos íbamos nosotros a trabajar allá, digamos, pero hoy siento que es como un poco más... Como que es más profundo el tema, como que digo, ya no hay acá no hay horizonte, me parece, que es algo que ya está como atravesando a muchas personas, y por eso esto de, bueno, planificar, o me voy a hacer unos mangos extras, a ver qué pasa, total, capaz, estamos hablando de gente que no tiene trabajo en relación de dependencia, entonces son trabajadores temporales, qué sé yo, o de gente que ya está pensando, bueno, en iniciar un proyecto de vida del otro lado de la frontera, digamos, por más que la frontera sea efímera. Sí, la verdad que no me quiero poner como apocalíptica ni plantear así como escenarios catastróficos. Sí entiendo que forma parte de una dinámica que es fluctuante y permanente de esa manera, porque vivimos, como decía Sergio, Misiones, el 90% de sus límites son frontera con otros países. Entonces algo que ya para nosotros es la normalidad, entre comillas, muchas comillas. Sí creo que por ahí me parece interesante ver a la frontera no como un margen alejado, digamos, del país central, sino como un laboratorio donde vemos como las consecuencias en tiempo real, porque tu salario no compite con tu salario del mes anterior, compite con el del otro país. O sea, es como... se hace más evidente y más rápido también. Sí, un mercado más chico, un empleo más frágil y esa comparación permanente al otro lado del puente. Sí, por ahí para graficar al que no conoce de lo que estamos, los lugares de los que estamos hablando, que es la frontera en Misiones, muchas veces se trata como si fuese un mismo barrio donde la vereda de enfrente es Brasil y la vereda que estás vos es Argentina. Entonces, como digo, ahí es donde se da toda esta situación que explica Sofi. Sergio, vos querías decir algo. No, que las migraciones en general son multicausales, en algunos casos son más traumáticas, otros menos traumáticas, pero las migraciones laborales indudablemente están ligadas siempre a cuestiones donde lo económico es un factor determinante, ¿no?
Y a partir de eso, bueno, también hay datos que tienen que ver con cuestiones que suceden en nuestro país y con algunas que están sucediendo en el país receptor, en este caso Brasil, que bueno, que explican parte de este fenómeno o de la escala que estos meses vemos en este fenómeno de la migración. Sabemos que en Argentina la situación laboral ha empeorado, la situación del poder adquisitivo viene empeorando. Bueno, hay un nivel de endeudamiento también de las personas, de las familias, que es de público conocimiento. Mientras nosotros estamos grabando esto aquí, están cerrando fábricas y hay todo tipo de problemas laborales. Entonces, ese contexto, que es imposible no mencionarlo, confluye con otras cuestiones que, como decía Sofía, ya forman parte de la coyuntura y de la dinámica habitual de las fronteras, principalmente aquí en Misiones, y a la vez, en el caso del trabajo rural, tenemos que mencionar indudablemente lo que ocurre con la industria yerbatera o con la cadena yerbatera, que por una cuestión estrictamente legislativa, reglamentaria, de su funcionamiento, de la quita de la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar un precio, hizo que indudablemente el precio haya caído a niveles realmente muy bajos, y eso en la cadena termina afectando también al sector de los cosechadores, que es un sector que hoy es mayoritario en esta migración laboral que vemos hacia Brasil. Sobre todo son gente que está trabajando en la llamada Serra Gaúcha, en ciudades como Vaquería, Caxias do Sul, ahí hay 60.000 familias que cultivan, cosechan, y este año van a tener una cosecha récord de uvas, también esperan una muy buena cosecha de cebolla, de manzana. Entonces, también está todo más estructurado este año por lo que vemos en cuanto a los famosos, iba a decir reclutadores, pero es una palabra que por ahí se puede confundir, cuadrilleros, sí, o personas que organizan estos tours. No son tours tampoco, sino que son viajes. Ya hay un mejor funcionamiento, está todo mucho más aceitado. Incluso en la gran mayoría de los casos son migrantes laborales que obtienen derechos laborales trabajando en esos meses, que muchas veces no lo obtienen aquí en la industria yerbatera, pero que también como contracara, y por eso vuelvo a la idea de la diversidad y la complejidad, también tenemos casos donde deben intervenir organismos del Estado de Brasil o de Argentina porque hay denuncias de explotación laboral, porque hay trabajo esclavo, hay gente que termina escapándose, hay estafas que se dan antes o después. O sea, confluyen un montón de situaciones, digamos. Es un fenómeno que por eso creo yo que no es conveniente tratar de explicarlo solamente desde una arista, sino que me parece que nos desafía a interpretar todo lo que está en juego, ¿no? Bueno, esto que está diciendo me dispara un montón de cosas que tenía pensada plantear. Por un lado, escuchaba la entrevista que le hacían a un muchacho misionero que se fue a trabajar, y él hablaba todo el tiempo, decía en la entrevista, acá estamos en blanco, acá estamos en blanco. Y yo me preguntaba, no llegué a investigar qué significaba realmente estar en blanco, porque yo entiendo en Argentina el empleo registrado como... Y encima en este contexto de debate y de la reforma, digo, el empleo para mí, el estar en blanco, estar registrado, es tener aportes jubilatorios, aportes de obra social. ¿Cómo lográs eso estando en Brasil siendo un trabajador registrado? Digo, aportás a la caja de jubilación de Brasil, tenés una obra social brasileña. Bueno, no lo sé realmente. Y después pensaba en otra cosa porque mencionaste lo de fábricas que cierran. Hoy cerró una fábrica dejando prácticamente 1.000 trabajadores en la calle, y yo decía, toda esa gente va a migrar, tiene que migrar hacia otro trabajo, o hacia incluso otro oficio, otra profesión. Entonces estamos hablando de la migración laboral más amplia todavía, ¿no? Digo, lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de cine. Si nosotros no podemos hacer películas, yo soy foquista o soy sonidista, y no hay trabajo en mi profesión, me tengo que migrar a otra profesión. ¿Qué pasa en esos casos, no? O sea, cuando finalmente no hay ningún tipo de solución en tu país porque cierran la fábrica, porque vas a tener que dedicarte a otra cosa. ¿Y qué significa también una vez que migraste tener ese concepto como, bueno, esta persona estaba como idealizando un poco el estar trabajando en Brasil, estoy en blanco, obviamente que hablaba y le pagaban 5 veces más de lo que pagaban acá una jornada de tarefa y qué sé yo, ¿no? Se agarran, quieren hablar los dos, me encanta. No, por favor. Por favor. Por favor, adelante. No, ¿Sí? ¿Seguro?
Yo creo, me parece Diría que muchas cosas sí, igual. por eso, para que no, Yo para que no mezclo para que no se pierdan la idea de que hay un encuadre legal específico para trabajar en Brasil, hay trámites que hay que realizar y en ese marco es que se da esa legalidad que en el mejor de los casos expresan estos trabajadores, que bueno, señalan. Estamos en blanco, es decir, están cobrando de manera registrada, percibiendo sus saberes de esa manera a través de un empleador brasileño que también está registrado, con seguro de vida, con seguro de riesgo de trabajo, con cama, con ropa limpia, nos decía un trabajador. Y nosotros decíamos, ¿cómo el empleador te da ropa limpia para trabajar todos los días? Cosas que por ahí muchas veces acá no las vemos. A eso creo, entiendo que se refieren como a las condiciones ideales dentro del marco regulatorio que existe en Brasil para este tipo de trabajos. Entiendo que a eso se refieren con decir estamos todos en blanco y demás. Y después creo que está bueno el ejercicio de pensar para cada caso particular un contexto general, digamos. Por ejemplo, si pensamos en ese trabajador rural que aquí en Misiones, en Argentina, trabaja en la cosecha de yerba mate o en la forestación, o trabajaba en un aserradero que cerró o lo que fuera, o que mermó sus ventas y hoy está trabajando con una menor escala, ese tipo de trabajo, esa migración laboral, yo entiendo que obedece directamente a una cuestión económica y a una crisis interna en el lugar de origen, que sería aquí en la provincia de Misiones. Detrás de ese tipo de migración laboral, entiendo que hay otros miles que están en la misma situación y que ahí encontramos a muchos cosechadores de yerba mates especialmente, digamos. Yo la otra vez fui, por otro tema, a una comunidad guaraní, a la comunidad del Pocito de Capioí, y había 30 varones de esa comunidad que están en cosechas de uva y manzana en Brasil. Hasta dónde, y para ellos era algo inédito, nunca me decían las personas que se habían quedado que era la primera vez que ocurría. Mira. Después hay casos, por ejemplo, de profesionales que mantienen alguna deuda en Argentina o buscando un futuro mejor, llegan a trabajar a Brasil, no lo hacen en las cosechas, sino que encuentran sus rubros o rubros parecidos y proyectan incluso llevar a la familia más adelante, digamos, ¿no? Ahí tiene que ver con una planificación hacia a futuro que por ahí, aquí en Argentina, no encuentran esa posibilidad y en este momento, y si bien son historias familiares, hay que multiplicarlas por otras cientos y miles de historias, pero que son diferentes ya a la del trabajador que va por una temporada a una cosecha, digamos, sino que están proyectando una vida a futuro. Puede estar el caso que siempre existió también, el de los jóvenes, sobre todo las personas más jóvenes que van a trabajar ya no en las cosechas, sino en las playas y en temporada turística, digamos. Y ese impulso suele estar independientemente de las condiciones económicas del lugar de origen, digamos, tiene que ver con otras cuestiones. Lo que vemos, volviendo al punto, es que hay esta vez, este año o estos meses, una gran variedad donde confluyen todos estos casos. Mujeres solas, yo he encontrado casos, he hablado con mujeres que a veces son sostén de familia, a veces no, pero que tampoco por ahí tenían planificado viajar y de repente se presenta la oportunidad y aceptan el desafío, teniendo en cuenta que es una oportunidad económica que aquí y en este momento no pueden encontrar. Por ahí lo que yo me encontré mucho cuando estuve allá fueron trabajadores de la construcción, también un sector que está muy golpeado. Y así como para hablar de cosas así más concretas, ¿viste? Yo le preguntaba, pero ¿cómo es? ¿Cómo esto? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales te vas? ¿O qué es lo que, o sea, te dan a cambio, ¿no? Porque uno decide dejar su casa, su familia, lo conocido. Y más o menos eran salarios de entre 500.000 y 600.000 pesos argentinos, más o menos, en las cosechas de uva, eso es lo que se está pagando, según lo que me contaban los chicos, y que sí te dan... ¿Por semana? Por mes en Brasil. O sea, imagínate cómo es la situación acá, que por lo que se eso. van. Sí, A mí me impactó muchísimo. Pero ellos sacan limpia la plata porque te dan de comer y dónde dormir. Y así como esto que decía Sergio, que te dan ropa, que un poco... entonces ellos sentían que se quedaban con el dinero como limpio. Sí, de bolsillo. O sea, Sí, pero 600.000 de bolsillo. Pero no es mucha plata. No es tanto. Claro, hay que sumarle, digamos, a la cuestión de la paga, lo salarial, el poder adquisitivo que se termina duplicando estando en Brasil,
Rinde el dinero allá, acá no. Exactamente, y eso también termina formando parte de esa ecuación Sí. tan favorable en este momento, digamos. Sí. Claro, tal cual. Vos tocaste el tema del género. ¿Se encontraron con muchas mujeres? O tal vez escucharon de muchas historias de mujeres. Yo leí el de esta chica que dejó a su nene con la mamá, que su sueño era tener un emprendimiento de uñas, que en los últimos tiempos creo que fue uno de los rubros que más creció en la provincia, porque es un oficio de salida rápida. Y también creo que leía de mujeres que trabajaban acá en comercio y que se iban a trabajar a Brasil. ¿Qué realidades se encontraron en cuanto a lo que respecta a las mujeres que migran para trabajar allá? También es variada. O sea, había mujeres solas, jóvenes, gente que viaja con sus maridos y sus hijos, gente, o sea, porque también como hay mujeres que van a la cosecha y de repente adoptan otras tareas que también tienen que ver con la cocina, con los roles que históricamente hemos ocupado las mujeres. También esa cadena de cuidado que bien se ve en la historia que narra Sergio en la crónica, donde otra mujer asume el cuidado. O sea, que está más como la cadena de la precarización que va sumando eslabones. Sí, tener que dejar a la familia. También estaba la historia de la mujer que sus 2 hijos estaban yendo. Ese es otro aspecto de, no sé, súper heavy, pesado de la migración. Dejar a tu familia, dejar a tu hijo, dejar a tu mamá, a tu pareja, para poder sobrevivir, básicamente para encontrar trabajo. Y todo vuelve un poco a esto que decía Sergio, que me parece que es súper importante, que las situaciones son muy diversas. Entonces hay como ese migrante aspiracional un poco que se va porque siempre afuera es mejor, o eso que se va a hacer temporada, o gente que quiere estar a 10.000 kilómetros de su mamá porque no se la fuma. Y después hay gente que sí que es más urgente la situación o más como en un contexto más de supervivencia, que sí está como más ligada a todos estos factores de los que venimos hablando, que es un poco qué pasa cuando vos enfrente tenés, porque ojo, no es que Brasil esté, o sea, dentro de todas sus contradicciones, capaz sí simplemente tiene como reglas más claras ahora o mejores condiciones. Y bueno, nada, ¿qué pasa no cuando el Estado se retira? Como lo que estamos viviendo en Argentina, al final es como un poco la ley de la selva y así estamos. Y volviendo al tema de las mujeres, si bien, como decía Sofía, se ve una mayor cantidad de mujeres, sigue siendo una mayoría de varones quienes protagonizan esta migración laboral. Y es interesante lo que ella marca, el lugar, digamos, que termina ocupando la mujer en esos hogares, digamos, muchas veces asumiendo las tareas de cuidado o mujeres o varones que van en busca de la cosecha del trabajo en Brasil. Y muchas veces también, bueno, no sé, es de público conocimiento las humoradas, digamos, dentro del folclore que existe. Pero también es un lugar bastante cuestionable, digamos, en el cual se pone, digamos, Pero es gracioso, ¿no? Voy a decir la humorada. Ajá. Es gracioso porque... El trabajador golondrina es el nuevo policía. Claro, pero detrás de eso, o sea, entonces hay mujeres que no solamente se quedaron con un montón de carga de cuidado y demás, sino que además también se las, como que Se las tilda de infieles. es bastante... Porque voy a contextualizar para Sí, nuestros espectadores y oyentes, para el Uber que está escuchando el podcast. Hace algunas semanas, a raíz de esta noticia del éxodo y la migración de trabajadores de la zona fronteriza de Misiones, concretamente en Andresito, que es una localidad al norte de la provincia limítrofe con Brasil, el intendente de esa localidad fue noticia por una frase que no sé ni si fue real, pero bueno, seguramente que sí, que decía que a raíz de que que los varones se iban a trabajar a Brasil y que las mujeres entonces acá tenían que buscarse otro marido. Lo cual para mí otra vez desvió totalmente el foco de atención. La problemática no es si las mujeres salen a buscar otro marido o no, la problemática es por qué esos hombres se tuvieron que ir a trabajar a otro país y probablemente están tratando de llevar a su familia. Y encima guampudo, te queremos. Bueno, y encima los tildan de guampudo, según el intendente, pero bueno, digo, no deja de ser también un reflejo de cómo se afronta una problemática tan grosa como la migración de una localidad, porque no hay trabajo, porque la fábrica cierra, porque no hay cosecha. También, porque si no, ¿qué vamos? Claro, y de qué... Y también de qué localidad hablamos, digamos, ¿no? Andresito con todo el rol que cumplió como polo yerbatero, que apoya un modelo económico que de algún modo lo traiciona, digamos. Pues yo recuerdo muy bien los yerbateros de arriba de
los tractores, apoyando, a lo mejor fantaseando con que su producto se iba a vender en dólares y a buen precio, quizás con buena fe, a lo mejor confiando en un futuro, pero a las claras hoy, bueno, eso no ocurre y en este municipio y en otros municipios es interesante escuchar a los intendentes, son ellos los que están advirtiendo. Acá en San Antonio se fueron 2.000, acá en Concepción de la Sierra se fueron tantos, en Albapó se cruzan todos los días 500 personas, 1.000 personas. Porque es interesante la voz de los intendentes, primero desde lo numérico, porque son más o menos quienes tienen el pulso, hasta que, por ejemplo, la Dirección Nacional de Migraciones ofrezca algún informe de este fenómeno, porque abro un pequeño paréntesis, no hay una cifra concreta u oficial que pueda cuantificar esto que estamos hablando, digamos, sino que hay datos sueltos que van aportando principalmente las fuentes municipales, digamos. ¿Qué va a pasar en esos municipios? Son un montón de recursos de esas familias económicos que dejan de ir al kiosco del barrio, que dejan de aportar en un montón de sentidos en ese municipio, que desarman no solo la dinámica familiar, guampa sí o guampa no, sino que más allá de la guampa. Más allá de la guampa o no, que desestructuran un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con la comunidad, digamos. Y eso creo que son efectos que además son más a mediano o largo plazo observables, ¿no? Sí, la economía que se paraliza en todos los aspectos. Municipios que también dejan de percibir tributo, porque digo, quien factura, quien trabaja en la municipalidad, también está tributando en ese municipio y está aportando al servicio público, al alumbrado, a la limpieza. Uno de los casos más llamativos en esta diversidad de casos que existen de la migración laboral fue el de, y más de un caso además, empleados municipales de planta permanente que hacen uso del derecho de la licencia sin goce de haberes para ir a Brasil, digamos. Una apuesta que no, por lo menos años atrás no se veía que este sector, el de los trabajadores registrados en un municipio, hagan uso de ese derecho para ir a probar suerte en Brasil. Para mí es de lo más novedoso, por lo menos de lo que vengo observando. Pero no, me dejaba... Sí. Después de la reforma laboral no sé si van a poder... No, me dejas pensando mucho porque la verdad que no manejaba ese dato y eso es fuertísimo porque tal vez iniciamos esta charla hablando de oficios o de bueno, ciertos profesionales que se van a probar suerte, a ver si allá se encuentran con un escenario mejor y proyectar sobre la familia, pero ya estar hablando de personas, bueno, misioneros o argentinos que dejan un trabajo en relación de dependencia para ir a trabajar a otro país porque no les cierran los números, o sea, me parece un montón. Y muchos empresarios también de posadas, por ejemplo, abriendo sus locales en Encarnación, también conozco varios casos. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Pueblos fantasmas en el interior? Yo creo que... No. Tenemos que articular otro horizonte posible. Sí. ¿No? Yo creo que en el fondo lo que cabe preguntarse es si la economía en este momento en Argentina es expulsiva o receptiva y qué está pasando en Brasil o otros países limítrofes. Y esto de la migración laboral, bueno, explica parte de ese fenómeno. También lo explican los cierres de fábricas, las noticias que vemos día a día. Me parece que hay una respuesta clara de lo que está pasando con la economía aquí y en otros lugares, en fronteras. Es un movimiento bastante natural, digamos, lo que no puedo obtener acá, hay como mucho de estrategia de supervivencia también. Sí, eso. Exacto. Empiezo a mirar en los países vecinos y es un fenómeno que está ocurriendo, digamos, independientemente de los posicionamientos políticos, ideológicos, es algo que ya es demasiado claro y concreto para analizar. Me diste el pie para entrar en un segmento de nuestras entrevistas donde yo voy a leer un comentario de redes que la gente que más llamó mi atención cuando leía la crónica. Y ustedes me van a decir lo primero que se les viene a la cabeza. Okay. Pero me da la pauta porque estuviste hablando de esto, de qué tipo de política económica tenemos, qué está haciendo este modelo para que la gente no se vaya. Y dice así. Ahora soy libre de irte a la mierda. A mí me da mucha ganas siempre de hacer eso uno por uno, pero después digo, no da. Aprovechemos. Yo que le contestaste a varios, es un vicio. Pelear con desconocidos en Facebook es algo que habíamos abandonado. Claro, bueno, pero es para sentar posturas, me parece a mí también. No, y para quien por ahí está del otro lado, que por ahí piensa exactamente lo mismo o tiene una visión distinta. Bueno, el comentario dice así: votan a Milei y se van a trabajar al Brasil de Lula.
No, que va mucho más allá de los posicionamientos políticos, de si Brasil realmente está siendo comunista, como le dicen, o no, sino que conviene, sí. Vos decís que, bueno, si conviene, está bien, perfecto. ¿Sergio? No, es un señalamiento que simplifica una situación que tiene que ver con estos dos modelos económicos, digamos, y sobre todo con la desilusión de por lo menos una parte del votante o un segmento del votante de este proyecto, principalmente el productor yerbatero y el trabajador del sector yerbatero, que hoy lo dice abiertamente, lo tenemos que decir nosotros, lo dicen, yo voté esto y hoy me tengo que ir a Brasil a buscar trabajo porque no puedo cubrir mis necesidades acá. Y yo les pregunto a ustedes, desembarca un modelo de política, de país, de gestión económica, nos atraviesa a todos, sea cual sea tu postura política, y eso hace que te vayas. Estando en otro país, viviendo otra realidad, ¿no? Hablando otro idioma, cobrando con otra moneda, digo, estás ajeno a lo que pasa en tu país. ¿No tenés más injerencia en el futuro que puede llegar a tener la Argentina, habiendo migrado? Digo, ¿qué perciben ustedes en estas personas? Es como, bueno, listo, tengo que sobrevivir, me voy, o estoy atento a lo que sucede me voy, pero estoy atento a lo que sucede en mi país, voy a volver para poder ejercer mi derecho a voto, modificar esto o seguir con este modelo. Persiste la cuestión afectiva. O sea, yo creo que la mayoría de la gente... O sea, y eso también me parece que hay como una diferenciación entre ser migrante y ser expatriado, como le dicen, que son los que por ahí se van, como esto como más aspiracional y tal, ¿no? Que por ahí no vuelven porque están contentos. Pero el que se va así a buscar como una situación económica mejor, yo creo que siempre quiere volver, que siempre está esperando el momento para reencontrarse con... O sea, ¿qué país para no querer volver? 100% de acuerdo. Yo podría contestar con una frase que incluí en la crónica, que es, para muchos, lo personal no es político, es urgente. Hay muchas situaciones que tienen que ver justamente con la economía familiar, la economía doméstica, el poder adquisitivo del día a día, que deben resolverse independientemente de cualquier coyuntura política, y eso estamos viendo muchísimo también. Es decir, hay muchísima gente que hoy está migrando o no, a la cual su voto o las circunstancias geopolíticas de cada país ya no le representan algo demasiado importante, por lo menos en este momento, si bien siempre es bueno entender y profundizar en las causas de este tipo de fenómenos, pero a mucha gente eso hoy ya no le resuelve absolutamente nada, sino lo que le resuelve es poder tener digamos, acceso a recursos, básicamente. Sí, o sea, sabemos que los planes sociales en muchos casos efectivamente permitía subsistir, era como una pata más para sostener un hogar. No hay trabajo, no se reactivó la economía, se cierran cada vez más fábricas. Entonces, estamos expulsando cada vez más a la gente, digamos, no le estamos dando absolutamente ningún recurso al argentino, al misionero, para que se quede acá. Primero entiendo que los programas sociales, los llamados planes sociales, siguen existiendo en numerosos sectores de la sociedad, simplemente que hay una narrativa que ha modificado por ahí algunas cosas en relación a eso. La asignación universal por hijo sigue existiendo, el plan alimentar y muchos de los programas sociales siguen existiendo, y no sé si en una magnitud aún mayor, según advierten algunos colegas, de la que existía hace algún tiempo atrás. Realmente no lo sé, entiendo que es un tema para chequearlo cuantitativamente, pero sí sé que también, yo entiendo que que se creó una figura que yo realmente, y ahora sí hablo de manera totalmente subjetiva y de mi experiencia personal como periodista, nunca pude encontrar la figura del planero, entre comillas, que se queda sentado en su casa a la espera, que no quiere trabajar, que simplemente vive y que tiene 2 autos y que vive como un rey sentado con un programa social de 60.000 pesos. ¿Nunca encontraste? ¿No existe esa gente? Ese perfil no existe. Lo que existe son trabajadores precarizados, gente que no encuentra trabajo, desocupados, personas en situación de vulnerabilidad económica y social, a la cual el Estado, como en muchísimos lugares del mundo, asiste con una ayuda alimentaria o para cubrir necesidades básicas, mientras esa persona sigue buscando empleo y que muchas veces no lo puede encontrar. En lo personal, jamás me encontré con una persona en esa situación del planero estigmatizado o por ahí retratado de una manera tan
estereotipada en los medios. El tipo que está sentado cobrando un plan y que sus vecinos se enojan porque miren cómo viven con los planes. Yo realmente de esa figura, si existe, creo que debe ser una inmensa minoría, y que la mayoría de los trabajadores lo que quieren es ganarse el plan genuinamente, trabajo con derechos y demás. Sumarle a que si de hecho hay trabajadores que perciben algún tipo de programa estatal, es plata que automáticamente se reinserta en el kiosquero, en la verdulería, o sea, no van a estar fugando plata, digamos. O sea, que Encima de Planero va y gasta la plata en Brasil. Encima de Planero va y gasta la plata en Brasil y en Paraguay. Como dijo alguna vez algún personaje de la política, se va por la canaleta de las drogas y el juego, los planes sociales. Tremendo. Bueno, y ahora para cerrar hago una pregunta que es, si Dios atiende en Brasil, ¿quién atiende en Argentina? Hasta hace poco Dios atendía en Buenos Aires. Ahora parece que hubo un cambio de sucursal. Con respecto al tema de las fotos, en la crónica se usaron fotografías muy impactantes, digamos. Yo lo que me preguntaba era, ¿qué quedó afuera? Y no, bueno, o sea, la foto siempre es un recorte súper subjetivo en ese caso, ¿no? Que estaba yo haciendo el reporte. Por ahí sí me intenté acercar más a la gente, a hacer como algo más cercano, finalmente, no, para eso, como remarcar que son personas, o sea, que cada historia, o sea, que cada migrante es una historia diferente y son diferentes vidas, como un poco esa era mi idea, y que no quede como, el malón de gente que se está yendo, charlo, y realmente es algo muy, o sea, que es como el laburo que a mí más me gusta hacer. Trato de no ser en ese sentido, cuando voy a hacer reportes gráficos, extractivista, digamos, o sea, siempre respeto mucho que hay una vida, una historia, y soy franca con lo que estoy haciendo, digamos. Bueno, chicos, ahora sí, si quieren agregar algo, alguna reflexión, algún comentario, hacer alguna exposición de algún pensamiento o postura, todo suyo el micrófono y la cámara. Si no, cerramos acá y les súper agradezco su tiempo, la apertura, y seguramente quedaron afuera un montón de cosas, seguramente... nada, o sea, me quedo con la sensación también de que estaría buenísimo hacer un documental de este tema, ¿no? De la historia detrás del que se va. Así que nada, agradecerles un montón por haber venido a charlar sobre su crónica y lo que se encontraron en la frontera. No, muchas gracias por invitarnos. Simplemente destacar que lo que nosotros hicimos fue una crónica periodística con un registro fotográfico, y que es una mirada completamente subjetiva sobre un tema mucho más grande y más complejo de lo que puede caber en ese formato. Sí, perfecto, está clarísimo. Huevo Revuelto es una producción de Montecine. Si querés hacer tu propio contenido audiovisual o lanzar tu podcast, escribinos.